Jorge, ¿de qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes? Bueno, primero hablamos de un tema histórico y un tema actual. Hablamos de un tema que está considerado un delito y que en realidad refiere fundamentalmente a la irrupción de la sexualidad adulta en el cuerpo, en la psiquis, en la sexualidad de un niño, ¿no? Fundamentalmente estamos hablando de situaciones abusivas que intentan y que logran en general corromper el cuerpo y la psiquis de un niño, una niña, de un adolescente, ¿no? En una situación sexual de absoluta inequidad y donde además no existe la más mínima posibilidad de que haya consentimiento a raíz justamente de las diferencias abismales en relación al desarrollo psíquico. El abuso frecuentemente se da en un entorno que es familiar para el chico o con personas que son allegadas a él. ¿Es así? Sí. Hasta donde podemos saber por los casos que conocemos, que son muchísimos a esta altura, y por las distintas estadísticas que circulan por ahí, en realidad el porcentaje de abusadores intrafamiliares es altísimo. Algunas estadísticas hablan de alrededor del 90% de abuso intrafamiliar, y dentro de ese abuso intrafamiliar me parece que hay que destacar que un porcentaje altísimo también es paterno-filial. Claro. Después aparecen tíos, abuelos, hermanos mayores y familiares o amigos, pero digamos adultos significativos muy allegados a la familia, que es un poco lo que lo que facilita y lo que muestra cuáles son las características efectivas del abuso sexual infantil, ¿no? Porque el abuso tiene una característica fundamental, que es que no se da en un contexto de violencia, sino que se da en un contexto de seducción. El adulto seduce al niño, el niño entra en todo ese circuito de seducción y responde en búsqueda de amor, y cuando en realidad se acerca a tratar de rescatar ese amor prometido a través de la seducción, se encuentra con el abuso, se encuentra con estas situaciones sexuales que producen efectos devastadores en la psique de los niños. Es un encerrón. Es una encerrona. Porque no tiene escapatoria el niño. No tiene escapatoria, pero además empieza o inaugura una escapatoria todavía mayor, que es esta cuestión de que el niño queda atrapado en la culpa, en el silencio, en las amenazas, ¿no? Es decir, como primera cuestión, el niño se siente muy culpable de la situación de abuso, porque a raíz de que ha sido abusado por una persona muy querida, o muy allegada por lo menos, en realidad la primera cuestión es de confusión afectiva. La segunda cuestión, como respondió a una situación de seducción, no de seducción sexual, sino de seducción afectiva. Amorosa. Entonces, la sensación que al niño le queda o a la niña es: y esto lo generé yo. Claro. Esto, que es digamos el motor principal que inaugura el silencio en el abuso sexual infantil, se fortalece con amenazas. Es decir, el abusador finalmente en algún momento amenaza al niño que si lo cuenta, va a matar a su madre, a su padre, a algún familiar, que se va a destruir la familia, que la familia efectivamente después se destruye. Se destruye. Se revela, ¿no? Se cumple, digamos. Claro. Pero el niño queda atrapado durante niño, queda atrapado en la adolescencia, queda atrapado en la adultez si no logra hablar de esto. Esto es una de las razones por las cuales se ve que a lo mejor personas después de 20, 30, 40 años de haber sido abusados, de pronto alguna situación, la que fuere, les detona eso, y recién ahí pueden
pueden hablar, pueden develar la situación por la que han vivido. Cuando los chicos viven esta situación, generalmente en entornos de cercanía, como es la familia, y hacen manifestaciones o comunican su sufrimiento a través de su relato o a través de distintos comportamientos en el espacio de la escuela. La escuela es un lugar donde los chicos muestran lo que les pasa, lo que viven, y ¿cuál es el papel de los docentes frente a esta realidad? El papel de los docentes es central. Acá vamos a señalar una cuestión. No es solo central en lo que debería ser en relación a esta temática, sino que es central en relación a lo que efectivamente es. Sí. En muchísimos casos de abuso sexual infantil o de abuso sexual contra niños y niñas se develan a partir de la mirada del docente. El docente está todos los días durante muchas horas con los niños y si bien tiene la mirada abarcativa en absolutamente todos, hay algún momento que alguna cuestión de algunos niños o niñas en particular le hace detener la mirada específicamente en ese niño. Y eso que le hace detener la mirada tiene que ver precisamente con una cuestión que nosotros llamamos los indicadores emocionales, que ahora voy a decir de qué se trata. Lo primero que quería decir era esto. Un niño en la escuela puede develar que está sufriendo abuso sexual o que está sufriendo maltrato de dos maneras como mínimo. Uno es a través del relato directo, sí, cosa que es más difícil, pero no es inusual. Y lo otro queda develado a través de la decodificación que los docentes pueden hacer de los indicadores emocionales. Los indicadores emocionales, esto es importante ponerlo en claro, son indicadores inespecíficos, se lo llaman. Bien. Que un indicador sea inespecífico quiere decir que por sí mismo es insuficiente. Claro. Pero además que no alcanza para diagnosticar qué es lo que le está pasando al niño. Chico. Uh-huh. Pero el docente lo que sí puede, a través de esos indicadores emocionales, es establecer sin ningún tipo de duda que algo serio le está ocurriendo a ese niño o a esa niña. Es como un indicador de un alto grado de sufrimiento. Es un indicador de un alto grado de sufrimiento. En general, sí, responde a cuestiones de abuso sexual infantil. Pero bueno, acá es importante tener en cuenta las siguientes cosas. El docente necesita entender lo que está ocurriendo, pero no está para diagnosticar, sino que está para entender que algo está ocurriendo. Los indicadores emocionales son muy claros porque son cambios abruptos de conducta de un día para otro. Ese niño que hasta ayer conocía, hoy tiene otra forma de ser, aparecen situaciones de llanto inmotivado, aparecen situaciones de preocupación extrema, de enojo, de furia, uh-huh, de conductas hipersexualizadas hacia otros compañeros, situaciones de distracción extrema, situaciones de hiperactividad, ¿no? Uh-huh. Todo este tipo de situaciones vamos a volver a subrayar. Son situaciones que no es que hay que pesquisarlas especialmente, sino que el docente, con estar atento con su mirada, se va a dar cuenta, porque la diferencia es muy grande con lo que era ese niño hasta unos días antes. Y si fuera, vamos a suponer, porque puede ocurrir que sea un niño que recién ingresa y el docente a lo mejor no tiene antecedentes de cómo era ese niño, pero la intensidad de esto, vamos a llamarlo mal, de esta sintomatología, sí, la intensidad hace que la mirada no pueda ser desviada hacia ningún lado. ¿Qué papel cumple la confianza o la credibilidad en la relación entre el docente o el equipo del directivo de una escuela, que a veces son quienes se hacen cargo de estas situaciones, y el niño o la niña que está pasando esta situación? En realidad, precisamente, vamos a diferenciar las cosas. Cuando aparece el relato, lo que nosotros llamamos el develamiento, ahí es fundamental, pero es fundamental el rol docente. Es decir, el docente tiene que tener una actitud empática y
tiene que tener una actitud de credibilidad. Bien. La actitud de credibilidad significa una actitud de afecto, de ternura y que facilite el relato. Sí. ¿Sí? El docente no tiene que investigar y tampoco tiene que interrogar, sino sencillamente facilitar que el niño dé cuenta de aquello que le está ocurriendo y que empezó de alguna manera a decir. La actitud de credibilidad no significa dar por validado nada. No. Significa que el niño reciba el mensaje de que el adulto toma registro de la angustia que está ocurriendo y que está en una actitud de contención, no solo afectiva, sino del relato también. Acá hay que tener algunos cuidados en relación a no preguntar más de lo necesario, Claro. porque digamos, un interrogatorio es inoportuno. Es inoportuno. Y puede incomodar mucho al chico también. Claro, Sí. y además puede terminar cerrando ese proceso que se abrió. Bueno, esto es cuando se trata del relato. Bien. Cuando aparecen indicadores emocionales, digamos, hay algunas posibilidades de que el niño o la niña tengan dificultades serias para hablar. Sí. No obstante, el docente suele tener una relación privilegiada con ese niño, con esa niña, que puede, a través, como decíamos antes, de una actitud de acercamiento y de empatía, Sí. generar la confianza suficiente como para que este niño pueda llegar a empezar a contar algo de lo que le está ocurriendo, ¿no? Porque la otra cuestión es que el paso siguiente, haya o no haya relato, es seguir con toda la normativa vigente que está establecida, pero además de eso, entender que el docente tiene que entender que solo no puede, que esto digamos, está en una institución que, así como él contiene al niño o a la niña, la institución lo tiene que contener a él, ¿no? Y tratar de entender que es una situación muy movilizante para el niño y que por lo tanto también lo es para el docente, que por lo tanto el docente necesita poner todo su cuerpo y toda su psiquis para facilitar que este niño complete el acercamiento, pero a su vez el docente tiene que tener en claro que también él necesita respaldo en los otros, en los compañeros, en los directivos de la escuela, en los equipos interdisciplinarios que para eso están. Para eso están. Pero el primer paso tiene que ser la credibilidad. Acá vos sabés que hay un debate muy marcado acerca del tema de si los chicos mienten o no mienten, ¿no? Ajá. Lo que nosotros planteamos siempre es que un niño no tiene posibilidades de mentir cuando está relatando una situación de abuso sexual infantil. Primero, por los detalles que cuenta, pero además por la intensidad afectiva que tiene el relato. Me parece que eso da por tierra cualquier posibilidad. Y además, cuando un niño o una niña o quieren hablar o están desestabilizados, profundamente desestabilizados, la actitud del docente no tiene que ser tratar de establecer verdad o mentira, no está para eso. El docente está para contener y acompañar en esas situaciones. ¿Qué sucede cuando un niño no encuentra espacio de parte de los adultos para poder enfrentar estas situaciones, para cuando confía y no recibe respuesta? En realidad esta es la historia bastante repetida de muchos niños y niñas, por eso nosotros insistimos tanto en la necesidad de capacitación en todas las instancias, pero sobre todo en las instancias docentes, ¿no? Porque un niño que pretende contar algo de lo que le ha ocurrido o mostrar, porque a veces no cuenta pero muestra, y en realidad no recibe espacio para que eso ocurra, digamos, primero que se perpetúa en una situación de devastación psíquica absolutamente desesperante. Es un niño que entra rápidamente en riesgo, ¿no? Sí. Y sobre todas las cosas que queda con la sensación de que esa es su vida, que así es su vida, que así va a seguir siendo su vida. El nivel de sufrimiento
de un niño o de una niña que están padeciendo abuso o maltrato extremo, que intentan comunicárselo a un adulto y que no encuentran eco en ese adulto, es absolutamente devastador. Devastador. Sí. Frente a esta situación en que los docentes detectan alguna situación que puede ser de abuso y que se tiene que establecer en otra instancia, o el chico hace un relato dentro de una escuela y esto de alguna manera sale, ¿qué papel sale de la escuela? ¿Qué papel cumplen otros actores como los medios de comunicación cuando hay una situación así dentro de que se descubre dentro de una escuela o que acontece a veces hasta dentro de una escuela? El rol de los medios es bastante controvertido cuando aparecen situaciones de abuso, violencia, maltrato, pero hay una cuestión que es importante tener en cuenta. Estamos hablando de políticas de empresas periodísticas. Los medios de comunicación masiva responden a políticas de empresas periodísticas que cuando hacen todo lo que no se debe hacer en estas situaciones, como las situaciones de abuso sexual infantil, exponiendo a los niños, a las niñas, exponiendo a los docentes denunciantes, exponiendo a las escuelas, exponiendo a padres y madres, cuando hacen ese tipo de actos, en realidad lo hacen a sabiendas, están priorizando la cuestión de que saben que el periodismo amarillo tiene mucho consenso a nivel popular, ¿no? Pero digamos, no es que no se dan cuenta, no es que hay que enseñarles, los medios tienen protocolos de intervención. Hablábamos del protocolo de UNICEF, también podemos hablar del protocolo que organizó la Red PAR, la de periodistas con perspectiva de género, donde está claro cuáles son las formas de intervenir en este tipo de cuestiones. Lo que pasa que si se hace una cobertura adecuada, que sería una cobertura medida, donde no hubiera ningún tipo de sugerencia acerca de cómo fue, de qué pasó, de quiénes son los que están involucrados, etcétera. Eso en realidad no despierta el morbo de la gente, que es el enganche más fuerte que tienen los medios de comunicación, sobre todo los masivos, porque por ahí los medios más alternativas tienen otro tipo de trabajo, tienen otro tipo de abordaje en relación a las víctimas, pero la espectacularidad y la muestra del detalle escabroso, ya sea a nivel de imagen, de filmación o de relato, es digamos, lo más adecuado, pero es lo más común en los medios masivos de comunicación, lamentablemente. Y esto termina generando situaciones muy... de indefensión. Claro, por un lado situaciones de indefensión absoluta, pero por otro lado se produce una situación de retracción. Aquel que mañana quiere denunciar una situación de abuso, de maltrato, va a pensar dos veces, porque va a decir, si yo pongo en evidencia esta situación, ¿no?, que debería contener confidencialidad desde el primero hasta el último momento, porque yo hago la denuncia, ¿qué pasa? Pasado mañana me golpean la puerta y son los medios que quieren saber lo que ocurre. Y acá a veces, esto lo hemos discutido con algunos periodistas de algunos medios masivos de comunicación, porque en realidad lo que se sostiene es que esto ayuda a que el silencio cese en la situación de abuso. Y esto no es cierto, porque cuando nosotros decimos que hay que terminar con el silencio en el abuso sexual infantil, o que hay que terminar con la cuestión de que no se puede hablar de ese tema, estamos hablando primero, hablar de manera más general de la problemática en sí, de las causas que generan los abusos, de cuáles son las condiciones de producción de subjetividades abusadoras, ¿no? El silencio que efectivamente encubre el abuso sexual infantil es un silencio que hay que romper, pero a nivel familiar, a nivel escuela. No estamos hablando de dispararlo en los medios de comunicación y que se convierta en una marquesina. Con esa estridencia, ¿no? Exacto. Una estridencia
que en realidad lamentablemente busca otras cosas, pero que además cuando hay situaciones de abusos y de violencia, porque por otro lado, estas situaciones de espectacularidad informativa suelen ir acompañadas con la cuestión, lamentablemente tan frecuente, de impunidad, ¿no? Sí, claro. Por lo tanto, termina siendo un incentivo también para que el que no solo se hace el morbo por la forma en que el medio informa, sino que sabe que puede hacer lo que por ahí no le pasa nada, Claro. ¿no? Estas son algunas de las cuestiones nocivas que nos traen los medios. Y entre las cuestiones más nocivas, la impunidad. La impunidad. El mensaje de impunidad es uno de los mensajes más terribles que se puede dar en el tema de abuso sexual infantil, porque en realidad lo que está diciendo es esto, acá no pasa nada. La verdad que los chicos, si encuentran un lugar seguro en una sociedad fracturada, es la escuela. O sea, sigue siendo el estado presente, sigue siendo un lugar de anclaje y sigue siendo un lugar donde el chico encuentra la posibilidad de proyectarse al futuro. Eso es lo que es la escuela. Cuando yo planteo que la familia no es necesariamente el lugar más seguro para la niñez, en general se producen movimientos, dudas, incomodidades, ¿no? Y yo digo, sí, pero todo eso pasa porque estamos mirando para otro lado, porque si no, tendríamos que entender, primero, la violencia contra la niña es fundamentalmente del hogar. La educación golpeadora tuvo su origen en el hogar y, aunque hoy está en retirada, pero es una educación que sigue vigente en amplios sectores de la sociedad. Y por otro lado, cuando hablamos de los abusos sexuales infantiles, estamos hablando de que la mayoría efectivamente son abusos incesto paterno-filiales, ¿no? De cualquier manera, yo siempre trato de destacar una cuestión, que es que felizmente no todas las familias son abusadoras. Felizmente no todos los padres son abusadores, felizmente sí. Se pueden pensar otro tipo de cuestiones también. Esto va de la mano de lo que hemos vivido en estos días acá en Mendoza, porque yo hace un ratito te decía esto de las dificultades que tienen quienes tienen capacidad de gestionar, y a mí me parece que una respuesta válida, contundente, fue lo que ocurrió, sobre todo lo que ocurrió el primer día en esta convocatoria tan masiva, con casi 1.300 personas adentro y con un montón de personas intentando entrar. Y esto me parece que no tiene tanto que ver con que vino el licenciado Garaventa, tiene que ver con la cuestión de la implementación de políticas públicas que logran interpretar aquello que los docentes necesitan, claro, ¿no? Porque lo primero que se notó en esas reuniones fue la avidez fundamentalmente de los docentes, también de los equipos técnicos y de otros actores sí, de las escuelas, pero fundamentalmente de los docentes, la avidez por tener algún tipo de respuestas concretas en relación a cómo intervenir, cómo no intervenir, y sobre todo, que esto creo que fue algo de lo que intentamos hacer, la necesidad de saber de todas las cosas que circulan, qué es lo aplicable y qué no es lo aplicable, ¿no? Claro. Es decir, cuando uno ingresa en una escuela, cuando trabajás con docentes, vos te encontrás con que cada uno viene con su bagaje, viene con su formación, ¿no? El delito de abuso sexual contra los niños es un delito de larga data, tan antiguo como la humanidad, pero en realidad las formas de intervención las venimos diseñando hace muy poco tiempo. Entonces hay contradicciones, hay prejuicios, hay mitos, hay formas de intervenir más desde lo sentimental
que desde lo adecuado que Sí. significa, digamos, someterse a una disciplina de trabajo, Claro. ¿no? Entonces, todo esto lo hemos podido hablar ayer, primero porque las docentes vinieron con muchísimas ganas de escuchar, y en segundo lugar porque en ningún momento se les habló desde un lugar de saber, sino que lo que intentamos fue precisamente establecer una relación empática, Sí. ¿no? Y a partir de esa relación empática intentar percibir qué era lo que estaban necesitando. A mí me parece que el hecho de que hayamos empezado la jornada con 1.300 personas y la hayamos terminado con 1.300 personas es una respuesta de que algo Sí. bien hemos hecho, y me parece que en este sentido la gestión tiene mucho que ver. Lo vi también en las otras 2 reuniones en las que participé, con los equipos de ruralidad, con los equipos técnicos de las escuelas. Hay también hay una avidez, pero también hay una necesidad de ordenar información y de ordenar herramientas, porque a veces Totalmente. se tienen muchas herramientas y no todas las herramientas son las adecuadas, o hay, qué sé yo, vos no podés arreglar una cámara de un auto pinchándola con un punzón, y sin No. embargo el punzón es una herramienta válida, Sí. pero hay herramientas que hay que saber cómo utilizarlas. Esto, de la única forma de hacerlo es a través de la capacitación. La capacitación masiva solo se puede hacer a través de políticas públicas, solo la puede hacer quien está gestionando. Que la subsecretaría y que la secretaría se hayan planteado esta capacitación, a mí me parece que es como poner las cosas en su lugar. Porque yo siempre planteo una cosa, yo les tengo mucho cariño a las organizaciones no gubernamentales, mucho cariño. He trabajado, he colaborado, ¿no? Han hecho muchísimo, pero en realidad las organizaciones no gubernamentales, cuando accionan, están en realidad cubriendo un hueco que el Estado ha dejado. En este tipo de cosas es fundamental que la concepción del Estado esté dirigiendo este tipo de capacitaciones. Una de las cosas que apareció mucho en todas las reuniones fue la de decir estamos desbordados, ¿no? Sí. Esto Esa fue un planteo. sensación. Sí, esto fue un planteo que apareció durante varias veces en todas las charlas. Lo que yo les planteaba es tratemos de empezar a pensar de qué se trata el desborde. Si el desborde no tiene que ver con pretender hacer aquello para lo que no se está preparado, si el desborde no tiene que ver con pretender hacer aquello que se supone que hay que hacer, pero sin que medie una cuestión de reflexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con los equipos técnicos, empezamos a trabajar la cuestión de que hay que diferenciar entre la intervención y la necesidad de entender de qué se trata, porque uno no puede hacer una intervención correcta si vos no sabés dónde estás interviniendo, por qué estás interviniendo, para qué y cómo se armó eso sobre lo que vos estás interviniendo, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, a mí me parece que el desborde tiene que ver con eso, porque ustedes vienen, reclaman herramientas, está bien que reclamen herramientas, pero sienten la cuestión de reflexionar sobre lo que está pasando como una pérdida de tiempo, cuando en realidad es el recorrido más idóneo. Sí, eso es así. ¿Qué tipos de actuaciones por parte de la escuela o de parte de los docentes pueden causar más daño que proponer un acompañamiento, una ayuda para un chico en esta situación? Hay una cuestión en relación a los docentes, porque es lo que hoy nos ocupa, pero que siempre planteamos en relación a toda persona que que se plantea acompañar a un niño en situación de vulnerabilidad, en situación de abuso, en situación de maltrato, ¿no? La primera cuestión es nadie tiene que ponerse en el rol de salvador del mundo. Esto es fundamental. El niño necesita que el adulto tenga una actitud empática, de comprensión, de compañía,
pero de ninguna manera le ayuda que de pronto, por ejemplo, el adulto se ponga peor que el niño. Claro, ¿no? claro, se quiebre. Claro, porque en ese caso queda absolutamente Indefenso. desprotegido, ¿no? Esa es la primera cuestión, no interrogar más allá de aquello que el niño que está planteando. Es fundamental acompañar en eso, es fundamental que sea el niño y no el adulto el que determine cuál es la distancia física óptima, ¿no? Claro, sí. Es decir, porque así como algunos niños o niñas necesitan que el adulto que está recibiendo develamiento cuando el niño habla, sí, lo abrace, hay otros niños que necesitan distancia, y en ese sentido tiene que ser muy respetuoso. Pero la otra cuestión, donde aparece mucho, por buena voluntad, pero la buena voluntad crea caos en muchísimas oportunidades, aparecen muchas cosas que no se deben hacer, no cuando el niño devela, sino cuando el niño empieza a mostrar una sintomatología. Hay que tener muchísimo cuidado, el acercamiento tiene que ser adecuado, tiene que ser cuidadoso, tiene que ser muy algodonado y además siempre la pregunta, el acercamiento tiene que estar acompañado de ¿tenés ganas de hablar de esto? Uh-huh. Eso es fundamental. ¿Tenés ganas de hablar de esto? Es lo que va a determinar o querés contarme qué te está pasando. Sí, uno le puede decir con contundencia, estoy viendo que algo te está ocurriendo. Sí, cuando estés dispuesto podemos conversar, claro, te voy a escuchar cuando quieras. Claro. Pero fundamentalmente la cuestión de la distancia óptima es fundamental. Y la disponibilidad. Sí, pero escúchame esto, distancia óptima. ¿Sabes por qué digo la distancia óptima? Porque a veces se confunde la distancia óptima con la distancia y entonces se los deja a los niños, a las niñas solas cuando en realidad necesitan mucha compañía. Y en este sentido yo voy a dar un ejemplo clarísimo porque no apareció, en estos 2 días no apareció acá, pero aparece en general cuando uno trabaja con docentes, que es esta cuestión de no podemos cambiarlos, no podemos abrazarlos, no podemos ser mimosos con ellos porque corremos el riesgo de que nos enchufen una denuncia por abuso sexual infantil. Hay una cuestión que tiene que quedar clarísima. Los niños y las niñas no confunden una situación de cariño con una situación abusiva. La situación abusiva y la situación de cariño se dan de bruces, se rechazan una con la otra. Sí, son las antípodas. Claro, y además los niños puede ser que por etapa evolutiva no sepan si algo está bien o si algo está mal. Pero lo que es seguro es que tienen clarísimo si algo les gusta o no les, claro. Si algo les gusta o no les gusta, básicamente. ¿No? Me parece en ese sentido. Por eso creo que la actitud docente tiene que ser esa, actitud docente. Y cuando un docente se capacita, cuando un docente pasa por instancias como las que tuvimos estos días en Mendoza, es fundamental que entienda que no se está capacitando para empezar la búsqueda o el rastrillaje de abusos o maltratos, sino que se está capacitando para saber de qué manera intervenir cuando la situación aparece, cómo reconocer ese tipo de situaciones, cuál es la intervención idónea y de qué forma puede estar junto a los niños, la forma que los niños lo necesitan. Me parece que este es el secreto. Yo voy a insistir muchísimas veces, ya lo dije antes, los docentes no están para validar un abuso sexual infantil, no están para descubrir un abuso sexual infantil, están para poder entender que a un niño o a una niña le está pasando algo serio y a partir de ahí iniciar un proceso de acercamiento, de comprensión, de acompañamiento que derive además después en las medidas en otras acciones que hay que tomar institucionalmente ya. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos.